Llegan a mencionar algo como que por ser empresa de nueva creación, el SAT te da 1 año o 2 años o 3 años sin que tengas que pagar impuesto. Y esto no es cierto. El SAT nunca te da nada de opción de no pagar impuesto. Desde el año que causes ganancias, desde el año que empiezas a pagar impuesto. Lo que sí sucede en el régimen general de las personas morales es que tienen que hacer pagos a cuenta del impuesto del ejercicio. El ISR es un impuesto anual, pero cada mes tienes que pagar a cuenta. Porque el SAT se preocupa mucho por tus finanzas y no vaya a llegar marzo, fecha de presentación de tu declaración anual, y no hayas pagado nada y tengas ahora sí que pagar un montón y no tengas de dónde. Entonces, preocupado por tu situación financiera. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, La Óptica. En esta ocasión un tema fantástico, pagos provisionales, impuesto a la renta. Bienvenidos a La Óptica. Bien, hoy vamos a platicar sobre los pagos provisionales de las personas morales que no sean reciclo y cómo podemos ayudar, mecánicas para evitar el ahorco de la liquidez mensual de los pagos provisionales. Ante todo, hay que distinguir de manera introductoria los diferentes contribuyentes y la manera en la que pagan su impuesto sobre la renta. Por un lado, tenemos las personas morales, que según el Código Civil Federal, pues es toda sociedad, ¿no? Esta ficción jurídica en la que se hacen sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades en comandita simple, que ya casi es letra muerta. La ley de mercado de valores nos habla además de las sociedades anónimas bursátiles, de las sociedades anónimas promotoras de inversión. Entonces hay muchos tipos de sociedades que todos quedan englobados en un capítulo especial de la ley del impuesto a la renta que se llama personas morales. Luego hay otro título que se llama personas morales con fines no lucrativos y hay ciertas limitantes para ser parte de estas personas morales. Y luego hay otro título que son las personas físicas. Y entonces una de las preguntas más comunes es ¿cómo me conviene tributar? ¿Cómo me doy de alta en el SAT? Sí, como persona física o como persona moral. Y luego viene el título de las personas físicas, que tiene reglas muy distintas de cómo pagar el impuesto sobre la renta, tanto en cantidad como en los pagos provisionales que se hacen a lo largo del ejercicio fiscal, a lo largo del año. Vamos a platicar esta ocasión en La Óptica, vamos a enfocar nuestra mirada sobre los pagos provisionales de las personas morales. No hay una regla general de qué es mejor. Cada circunstancia hay que ser observada sobre la liquidez, sobre los días de crédito, sobre el ciclo financiero de la empresa, que ya lo hemos platicado en los diferentes programas de La Óptica. Si quieres, regrésate a la lectura de estados financieros. Y ante cada tipo de negocio, cada giro de negocio y cada regla, tenemos diferentes beneficios, una u otra. Hoy nos vamos a enfocar en el pago del impuesto de la renta de manera mensual o provisional de las personas morales, sin considerar las personas morales de este régimen simplificado de confianza. Vamos a enfocarnos en las personas morales del régimen general y sus pagos provisionales. Muchas ocasiones he recibido emprendedores, clientes, potenciales clientes que llegan a mencionar algo como que por ser empresa de nueva creación, el SAT te da 1 año o 2 años o 3 años sin que tengas que pagar impuesto. Y esto no es cierto. El SAT nunca te da nada de opción de no pagar impuesto. Desde el año que causes ganancias, desde el año que empiezas a pagar impuesto. Lo que sí sucede en el régimen general de las personas morales es que tienen que hacer pagos a cuenta del impuesto del ejercicio. El ISR es un impuesto anual, pero cada mes tienes que pagar a cuenta. Porque el SAT se preocupa mucho por tus finanzas y no vaya a llegar marzo, fecha de presentación de tu declaración anual, y no hayas pagado nada y tengas ahora sí que pagar un montón y no tengas de dónde. Entonces, preocupado por tu situación financiera, por tu liquidez, el Congreso ha dicho, hagamos pagos de manera paulatina cada mes, para que después, cuando llegue el impuesto anual, no tengas un impacto fuerte que pagar. Muy preocupados por nosotros. Entonces, ¿cómo se hace este pago mensual? Se hace a través
del tanteómetro, mejor conocido como coeficiente de utilidad. Una persona moral del régimen general va a hacer los pagos mensuales a cuenta del impuesto anual basado en cuánto ganaste el año anterior. Pero si eres empresa de nueva creación, pues no tienes ganancia del año anterior porque eres de nueva creación, no tienes coeficiente de utilidad. Y si en tu primer año de existencia no tuviste ganancia, pues entonces para el siguiente año tampoco tienes coeficiente de utilidad, y ese segundo año también te lo llevarás sin pagos mensuales porque no tienes el coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Es simplemente, si el año pasado de 100 pesos que vendiste ganaste 10 pesos, quiere decir que ganas el 10% de tus ventas. Entonces, los pagos provisionales que vas a hacer a partir de ese año es como si ganaras el 10% de tus ventas. Pues ahora mi expectativa es vender 120. Bueno, pues conforme vayas vendiendo tus 120, vamos a pensar de a 30, 30, 30, cada uno de los meses, vamos a suponer en el tanteómetro que vas a ganar el 10% de 30, 30 y 30. Entonces, en cada mes, tu ganancia, por vender 30, tu ganancia es 3. Luego vendes 50. Pues yo creo que tu ganancia es 5. Como tú ganas el 10%, porque eso es lo que sucedió el último año, entonces yo asumo que siempre vas a ganar el 10%. Y así que tu pago del impuesto va a ser sobre tu ganancia que asumo que vas a tener. No sé si estás ganando el 10% o no este año. Asumo que estás ganando el 10% de lo que vendes y sobre esa ganancia pagas tu impuesto a cuenta del ejercicio. Pagas el 30% de lo que asumo que vas a ganar. Y entonces pasa el año y este año no gané 10%, este año gané el 20%. Bueno, pues ya presentarás tu declaración anual y entonces dirás, gané el 20%, debí pagar 60, pero como nada más pagué 30, pues hay que pagar los 30 complementarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el próximo año asumo que vas a ganar el 20%. Y entonces por cada venta que vayas haciendo en cada uno de los meses, yo asumo que estás ganando el 20% y te voy a cobrar el impuesto sobre la ganancia que estoy en la expectativa que vas a tener, 20% de lo que vendes. Pero resulta que este año voy mal. Y este año no le vamos a pegar al 20%. Este año le vamos a pegar, si bien nos va, al 5%. Entonces, hay un mecanismo para solicitarle al fisco, una vez terminado el primer semestre del año, en donde le solicites al fisco la disminución de tu coeficiente de utilidad. Y entonces le demuestres, oye, yo sé que debo pagar sobre el 20%, sobre mi ganancia que por lógica del año pasado debo de tener, que es 20%. Pero este año, caramba, no llego. Mira mis números, mira cuánto he vendido, pero mira la cantidad de costos y gastos. Es que el aumento del salario mínimo, ¿te acuerdas de lo que platicábamos en el capítulo de la óptica del subsidio para el empleo? Es que mira, mis gastos subieron. La renta me la subieron mucho. Los combustibles ya no le pusieron el estímulo fiscal. No es cierto, sí le siguen poniendo el estímulo fiscal. Entonces, mis costos y gastos subieron. Y yo no veo cómo lleguemos a la venta a una ganancia del 20%. Y entonces tú le presentas al SAT en una solicitud, un permiso de que te deje bajar tu coeficiente de utilidad y le demuestras que no llevas el 20% y que no vas a llegar al 20%. Y entonces le dices, déjame pagar a partir de ahora sobre el 5% de ganancia. Y entonces te tienes que esperar a ver si el fisco te deja. Oye, ¿y entonces lo aplico o no? Pues como quieras. Tú aplícate el 5. Si te dice que no, pues tendrás que presentar las declaraciones complementarias y pagar. Y entonces, una vez que estamos en esta incertidumbre si el SAT nos dará o no permiso, volteamos a ver nuestro pasado cuando éramos reciente creación y el primer año tuvimos utilidad 0 y el segundo año tuvimos utilidad 0 y el tercer año tuvimos utilidad 0, y no es que el fisco nos dé unos años de gracia de no pagar impuestos porque somos nuevos, sino que pues hasta que no empezamos a tener utilidades, no empezamos a causar el impuesto sobre la renta y no empezamos a pagar mensualmente a cuenta de este impuesto. De esta manera es importante que las personas morales sepan cuál es el coeficiente de utilidad con el que van cerrando a lo largo del año para prever
si el siguiente año tendrás un salto importante que pueda afectar o amenazar la liquidez mensual derivado de estos pagos a cuenta del impuesto. Sin embargo, les voy a platicar una anécdota que en alguna ocasión vimos. Teníamos a una persona moral que ya llegaba a sus años de ganancia, ya habían eliminado este decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari allá por el año de 1994. Entonces estaba el presidente, hizo este decreto para entrar a ser competitivos con la nueva entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, crea este decreto de hacer empresas integradoras para que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, tal vez no nos dedicamos a lo mismo, pero si nos unimos podemos ser más eficientes y combatir costos y tener más ventas y ser más competitivos. Entonces, aunque el decreto ya no existe y las empresas integradoras ya no existen, una ocasión me tocó ver que sí hicieron un contrato, ahora sí me voy a ver bien abogado, un joint venture, y en este joint venture la consecuencia fiscal fue que estaban cumpliendo todos los elementos para lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles define como un contrato de asociación en participación, en donde las empresas estaban participando de las oportunidades de pérdidas y ganancias, de proyectos y de ventas conjuntas. ¿Y qué creen? Que eso no es una persona moral. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 8 de definiciones, sí considera que las acciones en participación deberán ser tratadas como si fueran una persona moral. Yo me acuerdo mucho de un gran maestro que en materia de derecho tributario nos explicaba de esta bella frase muy popular: hace como pato, nada como pato, parece pato, pues es pato. Y decía él, en la legislación fiscal es diferente el dicho. Hace como pato, nada como pato, parece pato. Pero la legislación fiscal dice que es perro. Y entonces lo tratas como perro. Y es tu perro y tú lo bañas. Entonces, el contrato de asociación en participación en la legislación mercantil no es una nueva sociedad, no es una nueva persona moral, no tiene los atributos de personalidad que concede el Código Civil. Sin embargo, la ley fiscal en el impuesto sobre la renta dice: a ese va a pagar impuesto sobre la renta como cualquier persona moral. Y entonces las dos empresas que se unieron, una fabricaba y la otra transportaba, tuvieron que no crearon una persona moral nueva, seguían siendo con sociedades totalmente distintas, patrimonios totalmente distintos, pero crearon este proyecto conjunto. Entonces tuvieron que darse de alta en el RFC con un nuevo RFC, como un nuevo contribuyente. Y luego quisieron ir a abrir una cuenta bancaria y el banco les dijo: no, porque tú no eres una persona moral. El contrato de asociación en participación pone a un representante. Y entonces la cuenta bancaria tenían que seguir usando la del asociante. Y ya él tenía que rendirle cuentas al asociado. Y entonces, ¿qué crees? Utilizaban la cuenta bancaria de uno, cobraba por el servicio completo y ya le pasaba la parte que correspondiera. Y tenían un RFC distinto y tenían unos sellos distintos. Y entonces facturaban con una factura distinta. Hay una tienda muy popular en México que viene de España, y si tú le pides factura a esta tienda de ropa, vas a ver que dice Zara de México, por ejemplo, ¿no? Y dice AMP1. AMP viene de un contrato de asociación en participación. Y entonces, para darlos de alta, los vas numerando. Y entonces el cliente tuvo que darse de alta, así como Sara AMP, este cliente también tuvo que darse por el contrato que tenían, tuvieron que darse de alta. ¿Y qué crees? Regresaron a pagos provisionales de cero, porque este nuevo contribuyente no tiene coeficiente de utilidad y no podías usar ni el del uno, ni el del otro, ni la mitad. Tenías que crear sobre este contrato y sobre las operaciones que este contrato realizara el monto de utilidades que percibiera. Entonces se salieron con la suya. Bueno, pues cosas que suceden en este mundo de los negocios en México. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con nuevas reflexiones para beneficio tuyo, de tu empresa y de tus finanzas. Hasta pronto.